¿Qué es un lenguaje de programación? Pues un lenguaje de programación es un conjunto de expresiones simbólicas con las cuales se pueden escribir las tareas que se quiere que los procesos de una computadora realice. Todos los programas que nosotros conocemos están escritos en algún lenguaje de programación. Sin embargo, por la forma en que están diseñadas las computadoras, su procesador solamente puede entender un lenguaje en código binario. Con esto me refiero a unos y ceros, llamado lenguaje de máquina. Tanto compiladores como interpretadores son programas que convierten el código que tú escribes al lenguaje de máquina. Sabiendo esto, podemos dividir los lenguajes de programación en dos tipos generales: lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Los lenguajes compilados. Una de las peculiaridades que uno encuentra al trabajar con un lenguaje compilado es que todo el código fuente se traduce al código de máquina por medio de un compilador. El compilador es el que hace toda la traducción entre el código fuente y de output, eh, pues hace un ejecutable que contiene el código de máquina. Este compilador es bien melindroso, se puede decir. Si hay un error, no va a compilar nada, no va a crear nada. El compilador va a hacerle saber al usuario en qué línea, dependiendo de qué compilador se use, ¿ah? En qué línea está el error. Hay compiladores que son tan completos que hasta le tiran a uno sugerencias de qué posiblemente está ocurriendo con el código fuente. Y finalmente, si no hay errores, se compila todo, eh, como mencionaba anteriormente, a un archivo .exe que es un ejecutable, y por medio de ese ejecutable que se generó al compilarlo, ya se ejecuta el programa. Entonces, algunos ejemplos son C y C Sharp. Estos son dos lenguajes compilados. C++ también está en esta categoría, considerado por muchos a ser un lenguaje compilado. ¿En dónde vemos los lenguajes compilados? Los vemos en la programación de grandes software como Windows, como Microsoft Office, todos los de Word, PowerPoint, etcétera. Lo vemos en programación de Chromium, que es un browser. MySQL también utiliza un lenguaje compilado. Firefox, otro browser, utiliza un lenguaje compilado también. Esos son grandes ejemplos de softwares de que fueron programados en un lenguaje compilado, o al menos un lenguaje compilado participó en su desarrollo como programa. Este tipo de lenguajes de programación no requieren un código a ser compilado, ya que consisten en scripts que son interpretados en tiempo real por un intérprete, el cual es un programa que se encarga de leer una a una las instrucciones textuales del programa conforme éstas necesitan ser ejecutadas y descomponerlas en instrucciones del sistema. Además, se encarga de automatizar algunas de las tareas típicas de un programador, como declaraciones de variables o dependencias. De esta manera, el proceso de programar se suele agilizar mucho, lo cual repercute en la eficiencia del que tiene que escribir el código. El lenguaje R se creó en 1993 en la Universidad de Auckland. Viene derivado de otros dos lenguajes, que son S y Scheme. Sus creadores son Ross Jacka y Robert Gentleman. Es un entorno de lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. Se trata de uno de los lenguajes de programación más utilizados en investigación científica, siendo además muy popular en el campo de la minería de datos, la investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. R es un lenguaje con licencia GNU, es decir, es libre, gratuito y abierto. En resumen, lo puede usar cualquiera y no es propiedad de nadie. En el Palo Alto Research Institute de Xerox, conocido como Xerox PARC, para la creación de un sistema informático orientado a la educación. El objetivo era crear un sistema que permitiese expandir la creatividad de sus usuarios, proporcionando un entorno para la experimentación, creación e investigación.
Un programa Smalltalk consiste únicamente de objetos, un concepto que se utiliza universalmente dentro de todo sistema Smalltalk. Prácticamente todo, desde un número natural como el 4 hasta un servidor web, es considerado un objeto. El entorno o ambiente Smalltalk es primordialmente gráfico y funciona como un sistema en tiempo de ejecución. La forma de programar en Smalltalk no consiste en el ciclo típico de las tecnologías tradicionales, la de arrancar un editor de texto, compilar y ejecutar y terminar la aplicación, sino que en Smalltalk se manipula el entorno mismo, comúnmente mediante el navegador del sistema. Bueno, básicamente aquí tenemos un ejemplo de un lenguaje interpretado. El lenguaje que estoy utilizando aquí en este caso es Python. Este es un lenguaje interpretado ya que lo lee línea por línea. Primero va a ejecutar esto, después va a alocar esto en memoria, después va a imprimir esta variable y después va a entrar este ciclo iterativo. De tal manera de que si yo pongo aquí algo de que no existe, va a ejecutar todo este código antes de llegar a eso. Por ejemplo, pongamos de que imprima una variable que no está definida, es algo que en Python no existe. Entonces pongamos imprimir ABC. ¿Va? Me está marcando un error, pero si yo vengo, yo lo intento correr, me lo va a correr diciendo este mensaje es un mensaje, este es un lenguaje interpretado, así como tenemos aquí. Va a imprimir AB, que es interpretado, y eso es aquí. Después entra este for que se repite 9 veces del 0 bueno, del 0 al 9, 0 al 8, ¿verdad? Y después me marca un error de que ABC no está definido. Si hubiera corrido en un lenguaje compilado, esto no me hubiera ni siquiera dejado ejecutar estas instrucciones de aquí, porque un lenguaje compilado lo agarra completamente. No es un lenguaje que, tal y como lo dice un intérprete, se lee línea por línea. Este sí se lee línea por línea, por ende es un lenguaje interpretado. Ahora, este otro ejemplo es de un lenguaje compilado. En este caso es C. Aquí incluyo la librería de estándar input and output.h. Es para poder utilizar las funciones como printf, scanf, todas esas funciones de C. Y tengo mi función main. Es la entrada a mi programa. Y le estoy ordenando mi programa, bueno, imprimí hello world y después imprimí este es un lenguaje compilado y seguramente me estás ejecutando desde un archivo .exe o un ejecutable. Supongamos que queremos imprimir una variable que no hemos definido aún. Print A, por ejemplo. Lo guardamos, lo compilamos y se dan cuenta que A no está declarada. No se imprimió nada a pesar de que es hasta esta línea que está el error. No se imprimió de aquí para acá. No se imprimió de ahí para acá. De ahí para ahí. Entonces, la diferencia es de que aquí lo agarró esto. ¿Cuáles son los contenidos del archivo? Pues es eso. Y precisamente esa es la diferencia entre el lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. Ahora, quitemos este error, comentémoslo. Ahora se dan cuenta de que ahorita sí me dejó ejecutarlo y pues este compilador genera un archivo a.exe que es el que vamos a ejecutar ahorita. Y ahí está. Me imprimió Hello World y después este es un lenguaje compilado y seguramente me estás ejecutando desde un archivo .exe que es en efecto lo que hicimos aquí. Un archivo compilado siempre genera un ejecutable. La diferencia es de que aquí siempre todo esto
se transformó a lo que es ceros y unos, lenguaje de máquina, lo que le dicen. Siempre se va a ejecutar así. Eh, es algo ineficiente también por esa razón, porque esto se tiene que transformar en lenguaje de máquina cada vez que se corre y no se genera un archivo compilado. En cambio, este eh, no se tiene que traducir cada vez que se hace un pequeño cambio. Se tiene que compilar cuando se quiere ver la efectividad de ese cambio. Entonces, digamos ahorita, si yo quiero venir y decir printf cambio, lo tengo que guardar, lo tengo que compilar y después lo tengo que correr. Y aquí me apareció el cambio. Eso son dos formas de hacer de lo que es un programa, de lo que es un lenguaje de programación. Y estos programas lo ilustran perfectamente. Como se dan cuenta, es muy fácil ver que cuando no definimos algo aquí, no se ejecuta nada, pero nada en lo absoluto, si hay un error. El compilador nos va a decir, no puedes compilar porque tienes este error, así como dijo aquí. A no está declarada. En este lenguaje de programación uno tiene que declarar el tipo de dato que uno va a utilizar. Eh, es un poco, son diferentes por esa razón. Aquí lo estoy corriendo desde a.exe, que es como me lo compiló, pero no, si eso los confunde, puedo simplemente hacer esto, que es nombre. Así se va a llamar el ejecutable. Entonces puedo ejecutar nombre. Y es lo mismo, ¿verdad? Mismo concepto. Y esas son las diferencias ya vistos desde un ejemplo.